En la predicación del día domingo se llamó Confrontando el pecado de la iglesia. En la introducción yo establecía que las iglesias del Nuevo Testamento no eran iglesias perfectas. De hecho, es la razón por la cual Pablo, o Pedro, o Santiago escriben corrigiendo. Si fuesen iglesias perfectas, no necesitarían corrección. Y eso un poco le da un gran sentido de aplicación a las cartas y a todo el texto bíblico, bien digo, para nosotros hoy. Porque nosotros tropezamos con las mismas cosas que tropezaron nuestros hermanos hace 2000 años. De allí la necesidad de estar siempre viniendo a la palabra del Señor para que ella sea la que nos muestre lo que estamos mal y entonces podamos corregir. Así que súper aplicativo todo esto de la enseñanza bíblica. El texto lo recordarán, Santiago capítulo 4 versos 1 al 10. El primer punto de la predicación, entre los versículos 1 al 6, yo le coloqué una verdad sin anestesia. Cuando nos dicen algo así de manera frontal y muchas veces sin anestesia porque puede ser incómodo, puede ser doloroso y muchas veces, pero es necesario. Ahora, obviamente, y lo veíamos al final del versículo, en el versículo 6, es una verdad de este tipo, pero también con gracia. Entonces, pidámosle al Señor siempre que tengamos que confrontar en verdad, hacerlo con la gracia suficiente. El versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? En un modo de pregunta, ¿no? Y en la segunda pregunta, luego Santiago responde, ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Es decir, desde ahí es el origen, ¿no? De los problemas de la iglesia, los problemas con nosotros mismos son las pasiones, de las pasiones que combaten en nuestros miembros. Recordemos esta definición, ¿no? Bueno, aquí, recuérdalo también, guerras en una aplicación colectiva, ¿no? Y conflictos podría referirse a algo más personal, lo explicamos el domingo, pero quizás alguien no estuvo atento o no fue al domingo. ¿Y pasiones a qué se refiere? Es esa palabra griega, ¿no? De donde viene la palabra hedonismo, y siempre es utilizada, yo no dije los textos donde aparece esta palabra, en otras partes del Nuevo Testamento, aparece en Lucas 8:14, en Tito 3:3 y en Segunda de Pedro 2:13. El término siempre es utilizado de forma negativa, es decir, cuando el Nuevo Testamento habla de pasiones, no hay una connotación positiva allí. ¿Y qué es lo que significa? Una gratificación personal. O sea, está centrada en sí misma y a cualquier costo. O sea, está dispuesto a hacer cualquier cosa para cumplir con ese placer. Y entonces eso es lo que en el fondo está batallando en cada uno de nosotros y que tenemos que ser conscientes de eso porque nos lleva a tener conflictos con otras personas, otros hermanos en la fe y también muchas veces conflictos de madurez con nosotros mismos, porque son esas pasiones, ¿no?, que están batallando en nuestras vidas y hacia el final, ¿no? Nos damos cuenta de que el apóstol Pablo, perdón, Santiago en este caso, empieza a resolver cómo entonces nosotros enfrentamos estas pasiones. Lo vamos a ver hacia el final en el segundo punto. El verso 2 dice, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos, bien digo, y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Leamos también el verso 3. Dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Se da cuenta que la verdad que está exponiendo Santiago es una verdad frontal, está yendo directo al grano. Las preguntas de aplicación que tenemos que hacernos, iglesia, son las siguientes. ¿Estamos nosotros dispuestos al uso de cualquier medio pecaminoso para lograr nuestros objetivos? Esa es una pregunta personal y también, ¿por qué no decirlo a modo de congregación también? En nuestros objetivos congregacionales y en nuestros objetivos personales, familiares, ¿estamos dispuestos a recurrir a medios pecaminosos para alcanzar esos objetivos? Ahora, esto puede ser un poco amplio, ¿no? Uno puede decir, bueno, medios pecaminosos. La verdad es que entre más nosotros conocemos al Señor, más son evidentes los pecados que nosotros cometemos y, y entonces no necesariamente estamos hablando de cosas así, de pecados que hoy día son
para todos son vistos como pecados, sino que en la medida que más nos santificamos, eso se va haciendo cada vez, el detalle de eso es más claro para nosotros. Lo segundo, somos personas nosotros envidiosas, eh, queremos lo que otros tienen, nos gustaría tener y eso nos genera un sentimiento de resentimiento, de envidia constante, codiciamos lo que otros tienen, nos sentimos maltratados muchas veces porque no alcanzamos lo que quisiéramos. Eh, bueno, y lo tercero que estos dos versículos también nos llevan a preguntarnos es si nosotros estamos orando con la motivación correcta. Primero, en el verso 2 Santiago dice, no tienen porque no piden. Claro, estaban pidiendo del todo mal estos hermanos y estaban orando con la motivación incorrecta. Esa envidia, esa codicia, decía yo recién, surge producto de nuestra ingratitud con Dios. ¿Por qué nosotros, por qué las cosas a veces que otros alcanzan nos generan envidia o codicia? Porque no nos sentimos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. No estamos contentos con lo que tenemos. Entonces, eso es lo que genera la envidia. Se da cuenta que hasta en eso hay un punto básico de nuestra relación con Dios, porque si nosotros entendiésemos que lo que Dios nos da es bueno, es lo que Él sabe que nosotros necesitamos, entonces, si a otro le va bien, en realidad eso no debiese despertar en nosotros ni envidia ni codicia. Eso es lo que nosotros debiésemos considerar, ¿no? Y bueno, respecto de pedir, tal como les comentaba el domingo, y rescatando una parte de ese comentario de Wills, me parece que era, no, de Bob Utley, dice, lo peor que Dios podría hacer por nosotros sería responder nuestras oraciones egocéntricas. ¿Se imagina si Dios respondiese todas esas oraciones que solo están pensando en nosotros mismos? De verdad sería un gran daño el que Dios permitiría que sufriéramos si eso se llegase a cumplir. Aquí el lenguaje sigue siendo muy claro, muy directo, como una verdad que confronta. El verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿sí? Oh almas adúlteras. Sigamos acá en el verso. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Revisamos con algún detalle esto, ¿no? Respecto del adulterio espiritual del Antiguo Testamento, que estos destinatarios sabían, porque recuerden que eran judíos convertidos al cristianismo, o que habían visto en Cristo el Mesías. Entonces ellos entendían muy bien este lenguaje, y ahora Santiago se los está aplicando respecto de su amistad con el mundo. ¿Y qué es el mundo en este contexto? Bueno, a la sociedad humana sin Dios, los valores del mundo, todo, todo el sistema de cosas de esta sociedad anticristo y antidios. Bajo esa definición de mundo, que obviamente era también lo que estaba apuntando Santiago en su contexto, es claro que no podemos pretender ser amigos del mundo y seguir siendo amigos de Dios. Esto también podríamos nosotros hilar bastante finos respecto de en cuántas áreas o en qué áreas nosotros estamos hoy en amistad con el mundo. Definitivamente hay áreas de nuestra vida en la cual nosotros nos comportamos cómo se comporta el mundo. Y tenemos un llamado, ¿no? A si bien estamos participando de este mundo, trabajamos en el mundo, nos ganamos el sustento, compartimos con personas, pero tenemos un llamado a ser distintos del mundo, porque nuestra motivación de vida, nuestra realidad espiritual, supone una actitud y un comportamiento diferente. Entonces ahí tenemos otra pregunta de aplicación. ¿Qué aspectos de nuestra vida aún muestran amistad con el mundo? Y esto nosotros tenemos que meditarlo, esto nosotros tenemos que tal vez llevarlo en oración al Señor, porque no son cosas que usted va a ver eh, mientras yo estoy hablando, sino que usted las va a ver viniendo al Señor en su palabra, en oración. Dios le va a mostrar cuáles son esas cosas que necesariamente hay que abandonar. Y, y de ahí la pregunta que sigue esa misma, ¿no? También preguntas de aplicación. He querido plantearlo así esta noche. ¿Se diferencian nuestras vidas cotidianas, nuestras decisiones, nuestras motivaciones de lo que sería un incrédulo que vive según el parámetro del mundo?
Esa es una pregunta que nos puede ayudar a ver cuánto del mundo hay aún en nosotros. Se diferencian nuestras vidas cotidianas, nuestras decisiones, nuestras motivaciones, de lo que haría un incrédulo que vive según el parámetro de este mundo. Esa es una buena pregunta para cada uno de nosotros esta noche. Y finalmente, ¿es Dios de verdad nuestra prioridad o qué es nuestra prioridad? Más importante, recuerde que el orden que Dios nos ha dado es que Él es el primero, ¿sí? Él es el primero, después podríamos colocar la familia y después el cuerpo de Cristo, eh, pero nosotros tendemos a invertir el orden de las cosas. Muchas veces se coloca la familia, después las amistades y por último Dios. Cuando nosotros entendemos el orden que Dios nos ha dado para vivir, eso no es que nos vaya a salir todo bien, pero es la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos delante de Él, siendo Él nuestra prioridad y no un segundo, ni un tercero, ni un cuarto, sino que siendo Él nuestra prioridad, entonces cuando Dios es tu prioridad, eso se va a reflejar en tu actuar, en lo que tú haces, en lo que tú dices, en lo que tú anhelas. Eso se va a notar y no vas a tener que ni siquiera defenderte porque va a ser manifiesto, va a ser manifiesto a través de tus actos. El verso 5 dice, o piensan que la escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros. Bueno, ahí la idea, ¿no? De cómo el Señor, el Espíritu Santo es nuestro dueño y ahora nosotros somos como creyentes morada del Espíritu. Otra vez la misma idea que compartí recién, esa morada del Espíritu no puede ser igual a una persona que no está morada por el Espíritu. Eso es absolutamente claro para todos nosotros. Y bueno, aquí en el verso 6 viene la buena noticia, porque a pesar de este escenario, ¿no? Tan oscuro, podríamos decir, tan pesimista en algún sentido, respecto de estos creyentes que estaban oyendo esta carta leída y respecto también de nosotros mismos hoy. Aquí está la buena noticia en el verso 6, ¿no? Pero dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hay un contraste evidente, ¿no? Primero, Dios toma la iniciativa, Él da mayor gracia. En este escenario de inmadurez, de no prioridad, aún hay esperanza para nosotros, y es la gracia del Señor. Pero esa gracia nosotros también debemos recibirla y recepcionarla con humildad y no con soberbia, porque dice el texto de manera muy clara que Dios da gracia a los humildes, pero Él rechaza o resiste al soberbio. Entonces nosotros somos hoy personas humildes que admiten palabras como esta y no están pensando que no, esto es para otra persona, esto es para otro hermano, yo estoy pensando que esta palabra le puede servir a tal persona. Pero en realidad, hermanos, lo que nosotros tenemos que pensar siempre es que esta palabra es para nosotros. En algún área de nuestra vida nosotros estamos fallando, estamos amando más al mundo y entonces tenemos que ser humildes para reconocerlo y vamos a ser, ahí va, las puertas de esa recepción de gracia van a estar abiertas para nosotros, porque el Señor ciertamente tiene gracia para provocar este cambio en nosotros. La soberbia es autosuficiente, eh, en contraste la humildad tiene suficiencia y esa suficiencia reside no en mi capacidad, sino en la gracia del Señor. Entonces, tengamos corazones humildes para aceptar la corrección y la gracia del Señor nos va a capacitar para vivir cada día conformándonos más a la imagen del Señor. Pregunta de aplicación y que con toda honestidad debemos responder nosotros al finalizar este punto es si somos hombres, somos mujeres humildes delante del Señor. Eh, si no lo somos, urge que cultivemos un espíritu humilde. Yo decía el domingo, no debiese haber un cristiano soberbio. El carácter del cristiano debe ser el carácter de un hombre, de una mujer humilde, eh, porque nuestro comienzo y nuestro comienzo de vida cristiana comienza con humildad y tenemos que transitar en humildad siempre, entendiendo que no estamos completos, sino que estamos siempre madurando y creciendo en la fe y eso requiere humildad. Así que
Hasta ahí yo llego con este primer punto. Dejo a mi hermano Patricio también para que nos pueda compartir. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. En este primer punto, también vemos cómo Santiago aborda los problemas más comunes de la oración, ¿cierto? El no pedir, o el pedir en algo erróneo, o pedir por razones que están completamente equivocadas. Entonces, también me gustaría que cada uno de nosotros pudiera analizar nuestras oraciones que presentamos delante del Señor y ver acerca de qué la hacemos, acerca de qué es nuestra oración privada, íntima con el Señor. Pedimos para satisfacer nuestros deseos o simplemente buscamos la aprobación de Dios en algo que ya hemos planeado hacer o inclusive en algo que ya estamos haciendo y buscamos la aprobación de Dios. O sea, oramos después de la decisión que ya tomamos. Eso es nuestro primer punto que me gustaría que cada uno de nosotros analice y lo pueda aplicar en nuestra vida, acerca de qué estamos orando, acerca de qué estamos buscando al Señor. Y frente a una de las respuestas, podemos leer la primera epístola de Juan, capítulo 3 versículos 21 y 22. Dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Amén. Vamos entonces al segundo punto, la manifestación del favor de Dios. Yo le coloqué hacia este punto porque, bueno, lo que sigue es en vista de la gracia del Señor. O sea, en vista de que la gracia del Señor es mayor, ahí el verso 7, ¿no? Y que Él da gracia al humilde y resiste al soberbio. Ahí viene la conexión en el verso 7. Por tanto, leamos el verso 7. Por tanto, sométanse a Dios. Es lo primero. En vista de la gracia del Señor, podemos someternos a Él. Ningún hombre se puede someter a Dios de mutuo propio o por su propia iniciativa. Tiene que primero haber recibido de la gracia del Señor. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. También aquí hay un orden bastante claro, ¿no? Algunos andan por allí buscando luchar con Satanás y qué sé yo, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer como creyentes es someternos al Señor. Someternos, recordemos, es alinearse bajo autoridad, o dicho de manera aún más directa, someterse a Dios es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Tenemos entonces nosotros la tarea de obedecer al Señor. Luego que estamos en obediencia, hermanos, tenemos la capacidad para resistir, ¿sí? Para resistir al diablo. Y él entonces cuando resistimos va a huir, va a huir. Aquí hay algo bien, yo lo pensaba hoy día, en verdad, quizás el domingo no lo había visto así. Eh, pero acá, cuando dicen resistan pues al diablo y huirá de ustedes, eh, Santiago no está pensando en personas endemoniadas saltando o haciendo algún exorcismo, cosas así. El mismo contexto está hablando de la obra del diablo, que es la codicia, la envidia, la oración egocéntrica y la amistad con el mundo. ¿Se da cuenta? Entonces allí ese mismo contexto nos permite interpretar correctamente a qué se refiere ahora Santiago con decir que tenemos que resistir y que toda esa manifestación del reino de las tinieblas, ¿no? Que no debe ser parte de nuestra vida y sin embargo muchas veces nos alcanza de todas formas, primero sometiéndonos al Señor, luego vamos a tener la capacidad de resistir al diablo y entonces vamos a poder abandonar, ¿no? De manera progresiva, tal vez no perfecta, pero de manera progresiva, cosas como la codicia, la envidia, la oración egocéntrica y la amistad con el mundo. Eso se hace sometidos a Dios y resistiendo al diablo. Ambas son actos que nosotros tenemos que hacer. O sea, son cosas que son respuestas naturales que nosotros tenemos que ejercer y no tenemos que esperar algún escenario o sentimiento especial que aflore en nosotros. Son cosas que, si la gracia del Señor se está manifestando en nosotros, podemos entonces someternos al Señor, obedecerle y resistir al diablo. No en estas cosas así tan llamativas como muchas veces se ve, ¿no? Sino que en cosas que tienen que ver con nuestro carácter. Y eso es muy interesante también de poder verlo esta noche, hermanos. Em,
ciertamente todo esto que Santiago viene a decir en estos últimos versículos no es algo teórico, es algo práctico que nosotros como creyentes tenemos que hacer. Verso 8: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Se da cuenta? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aún ya en este escenario de donde hay un despliegue de lo que significa la gracia del Señor, aún sigue habiendo verdad. Parece que estuviese refiriéndose a algunos como pecadores y a otros como de doble ánimo. Esa es la impresión que yo tengo al leer el texto, ¿no? Dentro de este grupo de destinatarios, y probablemente también eh, en un grupo como el nuestro, también en algunos habrá más presencia, ¿no? de algún tipo de pecado, o tenemos también esta doble intención, muchas veces este doble ánimo que se ilustra muy bien en lo que Santiago había atacado anteriormente respecto de amar al mundo y amar al Dios. Eso, amar a Dios, eso es un ejemplo clave en el asunto del doble ánimo. Y tenemos que ciertamente entonces ejercer actos que muestren que estamos también arrepentidos, de manera muy ilustrativa, otra vez pensando en los destinatarios que eran judíos que habían venido al cristianismo. Ellos entendían muy bien en esto porque esto es el lenguaje del Antiguo Testamento. Limpian sus manos, pecadores, ustedes los de doble ánimo, purifican sus corazones, es decir, no es solamente una cuestión ceremonial como era en el Antiguo Testamento, o externa o superficial, es una cuestión del corazón. Purifiquen sus corazones. Son cosas que nosotros tenemos que buscar constantemente. Necesitamos tener manos y corazones limpios. Bueno, las manos podrían tener varias representaciones aquí en el texto, pero bueno, se está refiriendo a esas manos que alaban al Señor, pero son también las manos con las cuales nosotros trabajamos y hacemos mucho. Las manos representan mucho en ese sentido. Y también corazones, es decir, nuestro interior, ¿sí? Nuestro interior debe seguir renovándose constantemente delante del Señor. Y en el verso 9 vuelve a atacar Santiago, dice, aflíjanse, lamentense y lloren. El pecado es algo que nos debe causar este tipo de reacción. Aflicción, lamentarse y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. En vista de las fallas del pecado, del doble ánimo que nos ha caracterizado, y que cuando el Espíritu de Dios nos convence, entonces ya eso no es gozo para nosotros, no es risa, sino que se convierte en lamento por haber fallado al Señor, y se convierte en tristeza. Eso es un duelo espiritual, ¿sí? Es lo que debe provocar el pecado en nosotros cuando somos convencidos de un duelo espiritual, ¿sí? El arrepentimiento, recordémoslo, no es solamente un sentimiento, no es remordimiento, porque alguien podría también solo quedarse en lo externo de esto, pero esto es una cuestión del corazón también. Entonces, a lo que apunta aquí el texto y de manera de aplicación para nosotros es que el arrepentimiento debe tener una muestra clara en nuestras vidas. Recuerden que el pecado nos tenía orientados hacia una dirección. Cuando nosotros nos arrepentimos, esa dirección entonces es distinta. Ya no vamos para satisfacer nuestra carne, sino que ahora en el arrepentimiento vamos entonces a obedecer lo que Dios nos manda en su palabra. Finalmente, el verso 10: humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Necesitamos constantemente, diariamente, humillarnos delante del Señor. Eh, Aquí hay obviamente, siempre en la Escritura podemos hablar de una exaltación final cuando Cristo venga por su iglesia, pero también en una exaltación distinta a la que este mundo ofrece. Eh, este mundo ofrece una exaltación en vista de las cosas que se ven, ¿sí? El Señor en su palabra nos ofrece una exaltación en vista de las cosas que no se ven, que a veces son imperceptibles a los ojos. Y nosotros, como estamos en este mundo, solemos valorar muchas veces lo que se ve, lo que se ve. Necesitamos entonces que nuestra mente sea renovada, y entonces podamos también ser
receptores de esa exaltación que Cristo quiere hacer en nosotros, que proviene de esta gracia que opera, que nos lleva a obedecer a Dios, que nos lleva a resistir al diablo y que nos lleva a una actitud eh, objetiva, podríamos decir, clara, no algo que se ve, de un arrepentimiento genuino, con manos santas, con manos que se levantan y con esta actitud, ¿no? de duelo espiritual. Y ahí viene entonces la exaltación, porque el Señor no rechaza al contrito y humillado, Él siempre nos va a recibir. Entonces, no esperemos, como decía yo antes, una voz del cielo para arrepentirnos. No esperemos un evento especial para arrepentirnos. No esperemos un sentimiento en nuestro corazón para arrepentirnos, sino que en la tranquilidad de nuestra habitación o donde podamos tener un espacio a solas con el Señor, arrepintámonos de nuestros pecados y no demos más espacio al diablo para que opere en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, que nos dice que no lo vamos a poder hacer. Muchas veces incluso te lleva a pensar de que tú no eres un verdadero cristiano y nos siembra ese tipo de pensamientos que somos insuficientes. Tantas cosas que Satanás empieza astutamente a sembrar en nuestras mentes. Y no demos ese espacio, sino que corramos en pos del arrepentimiento y ciertamente Dios va a reformar también nuestros corazones de manera pausada, a lo mejor, de manera progresiva, pero Él está haciendo su obra en nosotros y no tenemos que tener duda de eso, iglesia. Así que les animo, si bien fue una enseñanza bastante confrontadora la del domingo, pero también aquí hay gracia del Señor para nosotros. eh, Tenemos que tenerla en consideración y tenemos que pedirle al Señor nos ayude a practicarla. La consecuencia de eso, ¿no? De poner en práctica, es que las guerras, esos conflictos que se pueden dar entre nosotros como creyentes, participantes de una iglesia local, y también esos conflictos internos, todos estos de origen carnal, van a disminuir. No creo que vayan a desaparecer, porque estamos nosotros aún batallando con este remanente de pecado. No creo que vayan a desaparecer, pero sí van a disminuir y los vamos a poder enfrentar más maduramente cuando nosotros aplicamos la palabra del Señor a nuestra vida práctica. Así que dejo también a mi hermano Patricio para que comente. Amén. Mucho se nos ha dicho a nosotros respecto a la guerra espiritual, es cierto, de que debemos hacerla en nuestras vidas, de que debemos repetir ciertas oraciones, debemos atacar al diablo. Sin embargo, vemos cómo Santiago nos dice y nos da claridad respecto a esto, y el pastor también lo señala, el, el someternos a Dios y el resistir, ¿cierto? Y bueno, uno pensaría, ¿cuál es la forma en que yo puedo resistir? ¿Lo haría con mis propias fuerzas? ¿Lo haría solamente yo? ¿O me sometería primero al Señor, ¿cierto? Y para apoyarme en esto, podemos leer Efesios, Efesios capítulo 6 verso 10 y 11 dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Aquí vemos un texto claro cómo nos enseña también el apóstol respecto a cómo debemos hacerle frente, ¿cierto? Fortalecernos en el Señor. También si avanzamos en el texto, Santiago nos dice, acérquense a Dios. Eh, Meditaba en esto, bueno, ¿cuál es una forma de acercarnos a Dios? Y para nosotros como cristianos, no basta solamente con quedarnos con la enseñanza del domingo o con lo que se hace el día miércoles. El acercarnos a Dios consiste en que cada uno de nosotros, tanto usted como yo, procuremos tener una relación íntima con Dios. Debemos procurar tener una oración, no quedarnos solamente con lo del domingo, con lo del miércoles, o ser cristiano cuando también nos vean, ¿cierto? Solamente en la iglesia. Finalmente, también avanzando en el texto, el verso 10 meditaba en ello, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Cuando estamos en la presencia del Señor, yo pensaba respecto a muchas oraciones que se suelen hacer y nuestra oración, o cómo uno debería orar en aplicarlo en nuestra vida,
Nosotros no lo ordenamos al Señor. Nosotros al Señor no le gritamos. Nosotros al Señor no le decimos que no le aceptamos un no. Nosotros nos humillamos delante del Señor porque entendemos que estamos en la presencia de un Dios majestuoso, de un Dios santo, y por eso nos humillamos delante de Él, con una oración sencilla, con una oración humilde, no gritándole al Señor, como muchas veces se da, ¿cierto? Sino siendo humildes, sino tal como lo dice el verso 10, humíllense en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar para entregar esta reflexión, estas aplicaciones en la palabra del Señor. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos concedes de buscar, Señor, aplicaciones, buscar otras perspectivas, repetir cosas que a lo mejor también dijimos el domingo, pero de manera más práctica, Señor. Necesitamos vivir tu palabra, necesitamos ponerla por obra, como muy bien enseña Santiago. Y estos énfasis creo que son siempre bienvenidos para nuestra olvidadiza memoria, Señor. Ayúdanos a poner tu palabra por obra, Señor, en ese maravilloso verso, pero Dios da mayor gracia. Si no fuese por tu gracia, si no fuese por tu favor, ¿qué sería de nosotros, Señor? Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén, hermanos.